Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad, oh Señor. Señor, ten piedad, piedad, oh Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad, oh Señor. Señor, ten piedad, piedad, oh Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a la tortura, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor,
y no quería que ellos llegaran, sino nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él
y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer escuchábamos en el Evangelio cómo nuestro Señor hizo un exorcismo en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm. Expulsó a un demonio de un hombre. Y esto es en la región, podemos decir, de los judíos. Y dice hoy el Evangelio que nuestro Señor atravesó el lago de Genezaret, o mar de Galilea, o lago de Tiberíades, y se fue con los gerasenos a territorio pagano. Y estando en territorio pagano, se le acercó un hombre que también estaba endemoniado. Y dice este texto del Evangelio que vivía en los sepulcros y lo habían sujetado con cadenas, con argollas, y él tenía una fuerza descomunal que rompía esas cadenas, esas argollas. Nadie podía sujetarlo, una fuerza descomunal, pero vivía en los sepulcros, es decir, un muerto en vida, alejado de la comunidad. Ya hasta probablemente los gerasenos se habían acostumbrado a verlo como algo común, algo rutinario, porque no hacía daño a la gente, sino él mismo se golpeaba, pensando que tal vez algún día pudiera darse un golpe fuerte y hasta se matara. Es decir, que un hombre muerto en vida, viviendo en los sepulcros, impuro también según la mentalidad judía. Y cómo este hombre se acercó a Jesús, y el espíritu inmundo, al ver a Jesús, le dijo:
¿qué quieres tú con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Este hombre tuvo pues esa iniciativa, podemos decir, de acercarse a Jesús, porque para que en nosotros haya un cambio, una conversión, y que también de nosotros salgan muchos demonios, como dice hoy el Evangelio, primero hay que reconocerse como pecador, como necesitado de la misericordia de Dios. Así que este hombre se acercó y cómo nuestro Señor expulsó a este demonio o a estos demonios, porque incluso nuestro Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Somos legión porque somos muchos. Y le rogaban que no los expulsara o que no los alejara de esa región. Es decir, que eran muchos demonios. Pero por ahí pasaba una piara de cerdos, unos 2000 cerdos, y le dijeron, permítenos meternos en esos cerdos. Y así sucedió. Estos cerdos se lanzaron al precipicio y se ahogaron, unos 2000 cerdos. Y los que presenciaron esto fueron a contar a los demás lo que había sucedido. Los que cuidaban los cerdos. El cerdo, pues también es, según la mentalidad judía, es un animal impuro. Y de hecho los cerdos eran utilizados para que por ejemplo, el ejército romano comiera, para que se abasteciera de alimento, y también gran parte del Mediterráneo, sobre todo en la región pagana, pues los utilizaban para comer. Un animal impuro que para un judío estaba prohibido comerlo, pero para los que no eran judíos, pues era una fuente de alimentación, y comían esos cerdos. Los romanos, en sus expediciones o en sus campañas, comían carne de cerdo. Entonces, valorados estos animales, se precipitaron y se ahogaron. Pero cuando los gerasenos se enteraron de esto, le dijeron a Jesús, mejor vete. Es decir, que no hubo ninguna violencia contra nuestro Señor, pero mejor vete. Es decir, que no hubo ninguna violencia. Pero cuando los gerasenos se enteraron de esto, le dijeron a Jesús, mejor vete. Es decir, que no hubo ninguna violencia contra nuestro Señor, pero le dijeron vete. ¿Por qué? Pues porque les interesó más los cerdos que la salud de aquel hombre. Y así puede pasar. Ellos, podemos decir que se preocuparon más de sus intereses económicos, de lo que costaban esos cerdos. Pusieron en la balanza estos 2000 cerdos, podemos decir, contra este hombre que fue sanado, que fue liberado de estos espíritus impuros o de estos demonios. Y les preocupó mucho. Imagínense, 2000 cerdos, entonces muchos cerdos. Diremos aquí nosotros, aquí en México, 2000 cerdos, todo lo que se pudiera aprovechar para las carnitas, para la longaniza, para el chicharrón, para la moronga, las patitas de puerco, las manitas de puerco, etcétera, el queso de puerco, bueno, tantos derivados del cerdo y echados a perder, pues como que les preocupó mucho. 2000 cerdos, muchos cerdos. Es decir, que no les preocupó tanto este hombre que hubiera recuperado la salud,
sino más bien las pérdidas económicas. Entonces, eso es lo que nos puede pasar también a nosotros, como que la balanza se incline más hacia lo económico, en lugar de que una persona tenga bienestar. Pero el camino de Dios pasa por el camino del hombre. No se puede llegar a Dios sin fijarse en el ser humano. Decía el Papa San Juan Pablo II al inicio de su pontificado, decía él, el hombre es el camino para llegar a Dios. Es decir, no podemos llegar a Dios sin considerar a la persona humana, porque la persona humana es el camino de Dios. Puedo decir, tengo mucha piedad, amo a Dios, cumplo sus mandamientos, hago mis oraciones, veo la Santa Misa, participo en ella, pero si descuido al ser humano, a mi hermano, pues todo esto carece de eficacia. Siempre fijarnos en el ser humano, la importancia que tiene el ser humano. No escatimar esfuerzos cuando algún hermano necesita algo. Muchas veces nosotros estamos tan aferrados a las cosas materiales que somos incapaces de destinar un centavo en bien del hermano que sufre o del que está enfermo. En este tiempo en que muchos de nosotros se han contagiado por este virus, pues allí, a veces ahí es donde hay que tender la mano a aquel que está enfermo. A lo mejor me voy a desprender de esto para ayudar a aquella persona que tal vez carece de esos medios. Pero a veces pues podemos inclinar la balanza hacia los cerdos o los puercos, que nos interese más lo material que el hermano. Por eso estos hombres se preocuparon más por la pérdida de sus cerdos que por aquel hombre que quedó liberado de los demonios. Como que ya se habían acostumbrado a verlos, ya ni les preocupaba. Pero como nuestro Señor cura, sana a aquel enfermo, a aquel muerto en vida, le devuelve su dignidad y lo sana, lo hace otra vez tornar a una vida normal. Entonces siempre el camino de Dios pasa por el ser humano, por el hombre, por la preocupación, el amor, la ayuda al ser humano. Y este hombre, cuando quedó sano, le dijo a nuestro Señor, quiero ir contigo, quiero ser tu discípulo. Y dice San Marcos que no lo admitió. Y hasta después de la resurrección, nuestro Señor pues va a llamar a gente de otros pueblos precisamente para ser sus discípulos. Originalmente le había llamado a gente judía, pero ya después de la resurrección él llama a gente de otros pueblos. Y le dijo, no, ve con tu familia, y ahí es donde tienes que platicarles lo generoso, lo maravilloso, lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Y esa fue la misión de este hombre. En la casa en donde nos encontremos, ahí podemos dar testimonio de Jesús. A veces pensamos, quisiera ir a otro país de misiones, quisiera aprender otra lengua y predicar el Evangelio en otra lengua, vivir en otra cultura, en otros pueblos, ser misionero adyentes más allá de las fronteras. Quisiera ir al África, a China, a Japón, pues también esa es una vocación, pero en tu casa
Ahí tú puedes contar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, que es donde a veces nos cuesta más, en la propia familia, evangelizar ahí, anunciar el Evangelio a veces nos cuesta más, en la familia es más difícil, pero ahí es donde tenemos que evangelizar, contar a los demás lo misericordioso, lo maravilloso que es el Señor con todos nosotros. Queridos hermanos, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios Omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Decimos: Dios Omnipotente, ayúdanos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación puedan servirte con responsabilidad, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, por nuestros hermanos enfermos, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Todos nuestros difuntos, el Señor les dé la vida eterna, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre del cielo, te presentamos nuestras ofrendas, dueño y Señor. También recibe con estos dones los corazones llenos de amor. Al ofrecerte, Señor, los frutos de la tierra, anhelamos recibir tu misma vida. Padre del cielo, te presentamos nuestras ofrendas, dueño y Señor. También recibe con estos dones los corazones llenos de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícanos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Clemente, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios del reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Se dan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad que genera la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por ese don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.